En 2019 intenté enseñar español online, pero me sentía insegura, tenía miedo y me daba vergüenza grabarme en vídeo. Pero no me rendí, continué trabajando y a pesar de todo conseguí lo que quería. Publiqué mi primer vídeo en YouTube en abril de 2021. Y desde ese momento todo fue mejorando, despacito pero sin pausa. El 28 de febrero de 2022 creamos Español en Pijama y comenzamos a viajar por toda España y parte del extranjero, ayudando a un montón de estudiantes de español a mejorar su nivel a través de nuestras historias y experiencias en esos viajes. Gracias a todo ese trabajo y esfuerzo, Fedele me invitó a participar en la tercera semana del español, en Alicante. Y entonces conocí a Liliana, la directora y la creadora de la Academia de Español La Mancha, en Gdynia, una ciudad de Polonia. Ella es muy importante en esta historia, porque, míranos, estas somos Liliana y yo a las 2 de la mañana en el aeropuerto de Gdańsk, o Dansk, solo 2 meses después de habernos conocido. ¿Y qué hacía yo en Polonia? Pues muy sencillo. Liliana nos invitó a participar en Expertos L. Y tú te estarás preguntando, ¿todo esto a qué viene? Y es una pregunta buenísima, la verdad. Este vídeo tiene 3 objetivos. Quiero demostrarte que si sigues adelante y no dejas de esforzarte, puedes superar los obstáculos y conseguir muchas cosas buenas, como me ocurrió a mí. Así que nunca te rindas. Para el siguiente objetivo tienes que acompañarme a Expertos L, así que vámonos a Polonia. Expertos L es la conferencia para profesores de español más prestigiosa de toda Polonia. Un montón de personas con muchísimos años de experiencia enseñando español de diferentes formas se reúnen en este evento y dan charlas para que muchos profes de español puedan aprender de ellos. Yo les he preguntado a algunos de estos expertos cuáles son los mejores consejos, según su charla, para los estudiantes de español. Así que, muy atento, estos consejos son para ti. Bueno, pues ahora estamos con el profesor Aitor, de Profe de L. Ellos han hecho 2 conferencias, 2 charlas en este evento sobre los clichés que se tienen de España y sobre la Navidad, materiales, ¿no?, para poder aprovechar al máximo las clases sobre el tema de la Navidad. Así que bueno, yo te quería preguntar, Aitor, un poco sobre este tema de los clichés, ¿no? ¿Qué es el cliché que más coraje te da? Esa idea que se tiene un poco de los españoles, todos los estudiantes la tienen y te molesta, no sé. Pues mira, Mar, yo te voy a decir que el cliché que generalmente más me molesta es el de los vagos, que el ritmo de vida es más relajado, que aquí las cosas se toman en serio a medias, pero también, como soy del norte, una cosa que llevo muy mal es que algo famoso de España es el sol, y en el norte nos falta. Digo, pues ojalá, hijo, ojalá fuese una realidad en todo el país. Bueno, es que claro, yo soy andaluza, entonces esto de los vagos a mí me ha tocado, porque claro, de los andaluces en concreto, o sea, sí, los extranjeros en general piensan que estamos siempre de fiesta, de cachondeo, pero dentro de España, los andaluces lo llevamos al sur. Estamos ahí, entonces muy mal lo de los clichés, muy mal. Muy mal. Los toros, el flamenco, la paella, hay más cosas. Que la paella no es que esté mala, pero hay más cosas. No, y el flamenco está muy bien, pero hay más cosas. Esa sería la idea y ahora nos vamos de fiesta. Ole. Vámonos. Vámonos. Pues ahora estamos con Mónica de Anaya L y Edelsa y su charla ha tratado sobre la importancia de la evaluación, del progreso, de saber ver si estás progresando. Y bueno, los profes, es verdad que siempre estamos pensando en el examen final, en el examen de nivel, algunos de nosotros, y supongo que hay mucho más aparte de eso, ¿no, Mónica? Efectivamente, aparte del examen final, lo que queremos es que los alumnos vayan cómodos, vayan seguros. Entonces es muy importante esa evaluación continua, con actividades, con juegos, en el caso de los niños también es posible. Y la autoevaluación, que los niños sean conscientes de que están entendiendo el contenido, de que están aprendiendo, y así también ayuda a su propia motivación. Efectivamente, y esto también podríamos decir que sirve para los alumnos igual. Cuando vemos que progresamos, disfrutamos ese aprendizaje y funciona todo muchísimo mejor, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Nada, a vosotros.
Bueno, pues ahora mismo estoy con Eva Laguna. Ella inauguró este evento como presidenta de FEDELE y ha dado su taller formativo para los profesores, como lo que es la directora de la Escuela St. Gabriel's de Sevilla. Y ha sido muy interesante, nos ha hablado de por qué deberíamos y cómo utilizar la poesía en nuestras clases para que los estudiantes puedan aprender. Y me ha gustado muchísimo y vamos a preguntarle un poco por qué y cómo los estudiantes deberían utilizar la poesía para mejorar su español. Hola Mar, bueno, muchísimas gracias, encantada de estar aquí. ¿Por qué la poesía es una herramienta importante cuando estamos hablando español? Por mil cosas. Pues porque usa un lenguaje diferente, pero también a través de la poesía podemos descubrir la creatividad, poner nuestra propia creatividad en juego. También las poesías, aunque hablan de un tema principalmente el amor, ¿no? El amor o el desamor, pero también la poesía describe situaciones políticas, temas sociales. Entonces yo animo a todo el mundo que está estudiando español a atreverse con la poesía, porque realmente es verdad que puede haber poemas más complejos para niveles más altos, pero incluso cuando los niveles son bajos se pueden hacer cosas poéticas o leer cosas poéticas, como por ejemplo una adivinanza. Las adivinanzas es una forma de poesía, ¿no? También, por ejemplo, las greguerías, ¿no? Frases súper divertidas que son un reto para el estudiante. Y también una cosa importantísima, y es que a veces la gente relaciona la poesía con cosas antiguas, ¿no? Como del pasado, pero no es cierto porque tenemos la música en español. Son poemas, tenemos poetas del siglo XXI como pueden ser Juanes, Shakira, Camilo, Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, que son auténticos poetas del siglo XXI. Entonces yo animo a la gente a leer esos poemas, a analizarlos, a sacar vocabulario. Creo que es una pasada. No le tengamos miedo a la poesía, todo lo contrario, todo suma, todo suma. Y además es tan bonita que cómo no vamos a aprovecharla para aprender, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, pues estamos con Juanlu, director y formador de profesores en la Academia Vamos Madrid, y ha dado una charla aquí en Expertos L hablando sobre cómo pueden utilizar los profesores de L la inteligencia artificial para sus clases. Además, muy interesante, hablando sobre la música. Y vamos a preguntarle si los estudiantes de español también podrían aprovechar esta herramienta y cómo. Pues sí, claro. Por ejemplo, la herramienta Suno, que es una herramienta o una aplicación de inteligencia artificial, los estudiantes la pueden utilizar pues creando sus propias canciones, dependiendo del nivel en el que estén utilizando, bueno, pues que estén estudiando. Por ejemplo, con un A2 podrían decirle, a partir de una serie de prompts que pueden utilizar y que el profe se los puede explicar, puedes hacer canciones en futuro, en pretérito perfecto, en condicional. O sea que es una herramienta muy útil tanto para el profe para dinamizar el aula como para el estudiante para practicar con música española, obviamente. Entonces, bueno, sí, se podría sin ningún problema. Pues genial, tomamos todos nota de este consejo. Bueno, pues estoy con Rebeca de Hispanui. No lo he dicho bien, no lo he dicho Hispanui. bien. Hispanui. Creo que lo podemos dejar así, ¿no? Vale, estoy con Rebeca de Hispanui y ella ha hecho su charla sobre cómo romper el hielo en clase para que los alumnos se animen a participar y a hablar, ¿no?, activamente en la clase. Y un estudiante, Rebeca, ¿qué debería hacer para romper esa barrera y empezar a hablar? Pues yo creo que no debe tener miedo, que eso es muy fácil de decir, ¿no? Miedo al error y a equivocarse. Creo que se tiene que lanzar y aventurarse a decir lo que ha aprendido, lo que está aprendiendo, a ver qué tal sale. Claro. ¿No? Entonces creo que es difícil hacerlo porque mucha gente tiene miedo, tiene cosas, a ver, vergüenza, qué van a pensar, pero creo que siga al profesor, ¿no? Si el profesor dice, venga, pues que lo siga. Que no importan los errores, Claro. no importa nada. O sea, Claro, si hay algún juego, pues eso, que participe, que colabore. Sí, creo que es la manera. Que se tiren a la piscina. Eso es, ¿no? sí, Esto... sí. Vale. Exacto. Muchísimas gracias, Rebeca. Gracias a ti. Ahora estamos con Héctor de Enclave L. Él ha hecho su charla sobre la importancia de las lecturas guiadas y la literatura, así que vamos a preguntarle si es importante leer para los estudiantes de español, ¿no? Pues claro que sí, es súper importante. Las lecturas son una herramienta fundamental para mejorar el vocabulario
y sobre todo conocer un poco la cultura de los países. Al final son historias que reflejan el pensamiento de España y de Hispanoamérica, entonces os invito a que uséis las lecturas, que no tengáis miedo, sobre todo las lecturas guiadas os van a dar el nivel adecuado a vuestro nivel de español y por tanto no tengáis miedo en leer porque os va a gustar y son una muy buena manera de aprender otra forma el español, así que nada. ¿Leer? Antes de leer, o sea, antes de hablar hay que leer. Sí, esto está claro, ¿no? Creo que muchos alumnos quieren hablar, pero también hay que leer, te ayuda muchísimo a escribir, a hablar, todo. Sí, me encanta, hay que leer. Hay que leer. Esto es. Ahora estoy con Ana de AIL Español. Estamos con ella que ha dado una charla aquí en Expertos L sobre la importancia de que los profesores utilicen las redes sociales y las nuevas tecnologías en general para enseñar español. Y entonces vamos a preguntarle si también eso es importante e interesante para los alumnos, para los estudiantes de español. Bueno, pues es un tema un poco peliagudo, el de las redes sociales, pero sin duda podríamos decir que en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, rechazar la existencia de las redes sociales es un error. Por tanto, tenemos que, como profesores y alumnos, buscar la manera de integrar pues, esa tecnología y esas redes en pues, nuestras dinámicas de aprendizaje. Poniéndonos desde un punto de vista del alumno, ¿no? ¿Qué podemos hacer como estudiantes de español, ¿no? para poder integrar, ¿no? Pues sin ninguna duda una forma de mejorar podría ser utilizar aplicaciones de aprendizaje en línea. Por ejemplo, pues algo tan famoso como Duolingo, Busuu, Memrise. Hay muchas aplicaciones que nos permiten de manera autónoma poder practicar y poder mejorar. Pero ya hablando un poco más de redes sociales, de interconectividad, que es lo que nos interesa realmente, sin ninguna duda podemos buscar personas que aprendan como nosotros español y si puede ser mucho mejor, pues gente nativa, y ya existen pues canales de difusión también y grupos de personas que crean sus propios, pues vamos a decir, grupos para comunicarse y para practicar el español. Entonces podemos usar nuestras redes sociales para buscar estos grupos y poder pues practicar y comunicarnos con ellos y de esa manera también usar las redes y aprender al mismo tiempo. Genial, estoy de acuerdo y además es que ese tipo de aplicaciones muchas veces están muy infravaloradas, ¿no? Me parece que cada persona necesita encontrar su propia estrategia y esas aplicaciones funcionan muy bien para muchas personas. Oye, ¿por qué no? Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Gracias por venir a Expertos. Me ha encantado. Y oye, si quieres seguir mejorando conmigo, con mis viajes y mis historias, deja tu email en españolenpijama.com y empieza a recibir mis historias para mejorar tu español. Además, tienes el link en la descripción. Y antes de ir con el último objetivo, me gustaría aprovechar este momento para volver a dar las gracias a Liliana por habernos invitado a participar en este evento y por habernos tratado como parte de su familia, y a Magda, que fue la responsable de organizar este evento tan divertido y tan útil. Y ahora sí que sí, aquí está el diploma, el certificado de participación del evento Expertos L. Lo hemos conseguido. Profesores del mundo aquí convocados. Tú luego al final de todo el vídeo nos metes en blanco y negro como... Salimos son las 10 de la banana. Salimos muy naturales.